Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este nuevo programa de Tierra Buena. Vamos el día de hoy a reflexionar sobre el 13º domingo de tiempo ordinario del ciclo B y tenemos el gusto de estar con ustedes, el padre Miguel Ángel Saloma. Buenos días. El padre Jaime Paredes. ¿Qué tal? Hola. Y su servidor, el diácono José Antonio Tame. Bienvenidos y esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Ahora el padre Miguel nos va a hacer favor de hacer la primera reflexión. ¿Quisieras decir algo antes, padre Miguel? Sí, Toñito. Muchas gracias. Buenos días, Jaime. Buenos días, Toñito. Buenos días a todos y denle like si les sirve y dislike si no les sirve. Pero esto nos ayuda mucho para que estemos más en frente de la gente, más sugeridos por YouTube. Bien, me encantaría hacer una breve aclaración o una serie de explicaciones de lo que vamos a leer. El pasaje de la hemorroísa y de Jairo tiene muchas claves de lectura y pues me da mucho gusto como explicar ciertas cosas. Primero tenemos que estar pendientes del número 12. La hija de Jairo tenía 12 años y la hemorroísa 12 años con flujo de sangre. Es decir, el número 12 es una clave de lectura para entender que se trata del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la hija del jefe de la sinagoga que está muriéndose de hambre. La muerte de la hija se debe al hambre. Por ejemplo, cuando Jesús la cura, la señal que les da es denle de comer, denle de comer. Es el pueblo de Israel que está en emisión. Y también una explicación de la hemorroísa. La sangre es un flujo, el flujo de sangre es como perder la vida. Para los israelitas, la sangre era el receptáculo de la vida, el conductor de la vida. Las cosas que tenían sangre están vivas, y las que no tienen sangre están muertas. Pertenecen a otra realidad no espiritual. Entonces, la sangre es el receptáculo de la vida y esto nos sirve para también interpretar la Eucaristía, porque el cuerpo y la sangre, porque la sangre es el transmisor de la vida. Entonces, esta mujer que tenía 12 años enferma se representa al pueblo de Israel que está desangrándose, está perdiendo la vida. Y las dos personas que representan al pueblo de Israel, la muchacha y la hemorroísa, tienen una solución en Jesús. Jesús las levanta, las resucita al pueblo de Dios, resucita al pueblo de Israel. Y particularmente me llama la atención que la hemorroísa va furtivamente a tocar el manto del Señor. Este manto no es la tela, no es la tela. En el lenguaje hebreo, en la cultura hebrea, el manto era el símbolo de la personalidad, lo externo de la personalidad. Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona con bata y con estetoscopio, le decimos doctor. Si vemos a una persona con sotana, le decimos padre. Es decir, el vestido, aunque no hace el monje, el hábito no hace al monje, por supuesto que esto es real. En la cultura oriental, el vestido representaba la personalidad. Y entonces, tocando el manto, el pueblo judío, tocando el manto, el pueblo de Israel, tocando la personalidad de Jesús, se va a curar
esta pérdida de la vida de poco a poco. 12 años enfermo es un tiempo muy, muy largo, a pesar de que representa al pueblo de Israel. Los 12 años son el tiempo muy largo que ha tenido este flujo de sangre, va como ir perdiendo la vida. Es como una especie de, a mí me suena como una especie de rutina, una especie de pérdida, ¿cómo se llama? De pérdida de la conciencia, de estar en depresión. El pueblo de Israel estaba ya triste, porque hacía muchos, muchos años que Dios no le hablaba. Dice el profeta Isaías, por la dureza del corazón, cierro los cielos, cierro los cielos. Y entonces el pueblo de Israel estaba sin comunicación con Dios. Tenía muchas instituciones muy, muy bien armadas, pero la comunicación del pueblo con Dios ya no se daba. Y ahorita que termine la lectura, voy a hablar de la sinagoga, voy a hablar de lo que debería haber sido el alimento del pueblo de Israel, que en tiempos de Jesús estaba muy deficiente. Bien, si nos hace el favor, Jaime, de comenzar a leer la lectura. Sí. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le dijo, y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jaime.
Yo creo que con estas claves de lectura que mencioné antes, la lectura se escucha mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. El número 12, que significa el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, y ya en el Apocalipsis van a ser 24 los personajes, las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles, que vamos a formar un pueblo nuevo. Pero en este evangelio se nos da la clave de lectura de los 12, las 12 tribus de Israel. Y entonces, las 12 tribus de Israel, representadas en la niña y en la hemorroísa, son personas que se están quedando en inanición, es decir, sin alimento. El jefe de la sinagoga, Jairo, era una posición muy de privilegio. Bueno, no es que hayan tenido un sueldazo, sino que un privilegio muy social. El jefe de la sinagoga, pensemos que en todas las localidades de Israel había una pequeña sinagoga, y en tiempos del segundo templo, las sinagogas que habían nacido en el destierro en Babilonia y el regreso en la diáspora de Babilonia a Israel, se habían convertido en tiempos del templo, el segundo templo de Israel, el templo de Herodes, se iban convirtiendo en casas de estudio. A la ausencia del templo, la sinagoga aún ahora es un lugar de culto, pero en la convivencia de la sinagoga, de la institución de la sinagoga con el templo, se convirtieron en casas de estudio, de reflexión sabatina, en que se leían las escrituras y se meditaban, se estudiaban. Entonces el jefe de la sinagoga tenía que armar la cuadrícula, vamos a decirlo así, el rol de las invitaciones a los rabinos. El jefe de la sinagoga tenía por tarea invitar a rabinos que les explicaran las escrituras a su pueblo, a su sinagoga, que eran pequeñas casas, no pensemos que eran basílicas, ¿no? Eran pequeñas casas de reflexión en donde se juntaban los ancianos del pueblo, los hombres adultos, y entonces se reflexionaban las escrituras, se discutían las escrituras, estaban todos atentos a la explicación del rabino, pero había jefes de la sinagoga que por supuesto eran muy buenos y que estaban teniendo un rol de rabinos. Por ejemplo, San Pablo y Jesús mismo se presentaba como rabino en una sinagoga. San Pablo, San Pedro, todos los apóstoles hacían la predicación antiguamente en las sinagogas como parte del rol de los rabinos que estaban invitados. Uno se podía apuntar, no es que tuvieran títulos de rabinos, sino algunas personas se podían apuntar para explicar las escrituras, para reflexionar las escrituras. Entonces, un mal jefe de la sinagoga dejaba esta lista allá y se va, ¿no? Llegaba el sábado y le decía a la asamblea: ¿quién quiere leer? Pues yo, o es siempre el mismo y siempre el choro mareador. Entonces, un mal jefe de la sinagoga no alimentaba al pueblo a través de las escrituras. Entonces, esto es lo que está reflejando Marcos, que el pueblo de Israel ya estaba cansado de los malos jefes de las sinagogas, que eran pues dejados, flojos, y que no daban de comer al pueblo. Y por eso el pueblo estaba muriéndose de hambre espiritual. Entonces, Jesús es la solución. Jesús se presenta como alguien que puede resucitar. Levántate, niña. Escúchame, levántate.
Óyeme, me parece que lo deberíamos traducir en escucha, escucha la palabra, escucha la palabra de Jesús y levántate, resucita, resucita. Y también la hemorroísa, que es un episodio muy chistoso, muy fuera de lo típico. Es un episodio disruptivo porque están siendo apretujado por todos y se voltea y me dice quién me tocó y le reclaman los apóstoles, ¿cómo dices que quién te tocó? Es decir, es un episodio armado como una telenovela, ¿no? Para decirnos que esta mujer que tenía 12 años, es decir, la representación del pueblo de Israel, que estaba en flujo de sangre, estaba perdiendo su vida, es el complemento de la hija de Jairo. Entonces, tocando la personalidad de Jesús, podríamos decir que tocando el espíritu de Jesús, porque el manto, en muchos pasajes de las Escrituras, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, como el caso de Eliseo, cuando le pide la mitad del espíritu a Elías, Elías le dice, si me ves subir y no me quitas los ojos, te doy la mitad de mi espíritu. Y Eliseo ve a Elías subir al cielo y de repente lo pierde de vista y voltea y tiene el manto de Elías. Y cuando se lo pone, comienza a hacer las mismas señales que Elías. Es decir, el manto es la representación de la personalidad, es la representación del espíritu. Y por ejemplo, como con una frase muy elegante, en las Escrituras se nos narra que el manto de Jesús era de una sola pieza. Es decir, el espíritu, la personalidad de Jesús no era doble, no era descoyuntada, sino que era una personalidad sólida y que regala su manto a la hora de la cruz. Entonces, aquí tenemos todo este juego de personalidad, de palabra, que va a ser la solución para el pueblo de Israel, fatigado, triste, decepcionado, que podría ser la misma situación ahora de la pandemia con la iglesia. La palabra de Dios es la que nos levanta y la que nos cura. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A mí me llama mucho la atención la fe Así es. de esta mujer, la fe de la sinagoga, el jefe de la sinagoga. Recordemos que antes los textos que hemos escuchado los domingos que nos hablan de la falta de fe, de una perspectiva errónea sobre Jesús. Están los discípulos que se morían de miedo hace 8 días, sus familiares que decían que estaba loco hace 15 días, los jefes religiosos que decían este está endemoniado. Aparece esta actitud de fe de la mujer que se arriesga, realmente la mujer que estaba viviendo en ese periodo, con todo este simbolismo, pues se arriesga a tocar, ¿no? A tocar a Jesús. La ley prohibía, ¿no? que pudiera tocar, que pudiera entrar en este ámbito de impureza, y se arriesga a tocar. El jefe de la sinagoga también, pues el ámbito religioso de la sinagoga ya no está alimentando al pueblo, como lo decía el padre Miguel, ya no lo está alimentando, y se atreve a ir a Jesús para decir, mi hija se está muriendo. Entonces es como este salto, este brinco de fe, este riesgo de ir más allá de nuestras, voy a decirlo así, de nuestra religiosidad a veces ya muy acartonada, una religiosidad que se ha detenido solamente en las acciones propias, en mirarse a sí mismo, y es mirar a Jesús, es escucharlo a Él,
Entonces, ese salto de fe, ese brinco que da, curiosamente, es la mujer que simboliza el pueblo de Israel, pues es este pueblo sencillo, lo representan en la mujer. Curiosamente, la mujer es la que tiene fe, no los demás, ni los Son discípulos. dos mujeres. Dos mujeres, y Jairo, el jefe de la sinagoga. Basta que tengas fe, ese salto. Aquí podríamos, o yo podría pensar que la fe es como el quitar toda distancia de Jesús, sino acercarse, arriesgarse a acercarse a Jesús. Ese podría ser como otro rasgo de la fe, el empezar a conocerlo, empezar a escucharlo. Ya no es tanto una distancia religiosa que pudiéramos tener y mantener, sino ya es arriesgarse a acercarse, a cortar distancia, a participar de su persona, a participar de su espíritu, a participar de lo que es. Entonces, pues en estos personajes está reflejado también el salto que dará la nueva comunidad, la comunidad en torno a Cristo, una comunidad ya de fe. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jaime. Toñito. Yo quisiera comentar, para no repetir lo que ustedes ya han reflexionado, a mí me llama la atención dos aspectos, ¿no? El primero con la mujer que estaba enferma, ¿cómo nos demuestra Cristo que a pesar de la multitud, Él nos reconoce a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque indudablemente, y bien lo dices tú, esta escena a mí también me gusta mucho porque me la imagino, ¿no? Me imagino a Jesús que no puede caminar porque todo el mundo lo está apretujando, ¿no? Así dice el texto. Y él siente cómo alguien lo toca, porque lo toca de manera diferente, ¿no? Porque cuando yo apretujo a alguien, cuando no dejamos a alguien que se mueva, suena como que le estamos exigiendo, ¿no? Le estamos exigiendo que nos haga caso, le estamos exigiendo que nos escuche, lo estamos incomodando para ver si así reacciona, ¿no? Y sin embargo llega esta mujer y me imagino la escena, y yo les pido que nos imaginemos la escena, ¿no? Primero, cómo se abre espacio entre todos los que estaban apretujando a Jesús. Se abre espacio y cómo quizás hasta con un poco de temor, porque ella sabía, ¿no?, que era impura y todo, extiende su mano y toca a Jesús, ¿no? O sea, ahí yo quisiera esta escena, ¿no? Ahí vemos cómo el hombre es el que tiene que hacer el último esfuerzo para acercarse a Dios. Dios ahí está presto, pero si yo no me acerco y hago mi último esfuerzo, pues Dios no se va a manifestar, ¿no? Entonces, esta escena me gusta mucho porque me la imagino que la mujer toca, dice el texto que siente inmediatamente que se está curando, pero ya se iba, ¿no? Ya dijo, híjole, algo pasó, me van a regañar, mejor así como llegué, me voy, ¿no? Y cómo Jesús, que ya sabía qué había pasado, porque pues él sabía qué estaba sucediendo, cómo identifica a la mujer, no para hacerse notar, ¿no? No para hacerse notar de que Jesús la había curado, porque no buscaba eso, sino para poder verla, y más que verla a él, que ella lo viera. Y entonces esa fe que la mujer tenía se volviera plena, porque no había ella robado algo. Jesús se lo había dado, y por eso la ve a los ojos, y por eso le confirma con su palabra lo que ella ya sabía que había pasado, ¿no? Entonces, esta escena a mí me gusta mucho porque, yo digo, refleja lo que nosotros somos y lo que a nosotros nos sucede con Jesús, ¿no? Nos acercamos
a veces algunos le exigimos y otros, muchos, nada más nos acercamos y con temor pedimos, y quizás cuando con más temor pedimos es cuando más se nos concede, porque es cuando reconocemos nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Entonces, yo quería reflexionar en esto, ¿no? Que se me hace maravilloso. Perfecto. El texto. Perfecto. Toño, Jaime, me dan muchas luces y me hacen recordar una reflexión cuando nosotros, los humanos, queremos representar a un pueblo, lo representamos con nuestros personajes más picudos, ¿no? Nuestros personajes estelares, ¿no? Como por ejemplo artistas o políticos connotados o intelectuales. Pero en el Evangelio la representación del pueblo de Israel está en una menor de edad que no contaba en la sociedad, mujer, que no contaba en la sociedad, y una mujer enferma, impura, como decía Jaime, el flujo de sangre la hacía impura, socialmente apartada, porque tocar a una persona que tenía flujo de sangre, es decir, hemorragias, era como tocar la sangre y por lo tanto quedar impuros. Los judíos eran muy especiales y siguen siendo muy especiales. No tocan nada que pueda contener un rastro invisible de sangre. Lo kosher, tú lo sabes, Toñito, lo kosher es sin sangre, sin rastros de sangre, ¿no? La carne sin rastros de sangre. La comida no puede ser cocida en la misma cacerola que la carne porque queda impura. Entonces, lo kosher, lo puro, es muy importante para ellos. Lo puro es tan importante que cuando una persona queda impura, está separada de la alianza. Entonces, Jesús se deja tocar por una mujer impura. Y esta mujer impura es la representación de Israel. No es la representación del sumo sacerdote, no es la representación Jairo que tiene fe, no es la representación de Israel. La representación de Israel, en este caso, es una mujer menor de edad y una mujer impura. Ningún hombre, ni personalidades. Jairo no es la representación de Israel. Jairo es el que tiene fe. Ya había gastado su fortuna, dice el Evangelio, en el caso de la hemorroísa. Había gastado su fortuna en médicos y no había sido curada. Ya la última opción es Jesús. Para ambos. Para Jairo y la hemorroísa. Pero en Jesús, el Espíritu de Jesús es el que, escuchándolo, las levanta, las cura. Me encanta la reflexión de ustedes dos y pues si quieren una ronda final de comentarios, Jaime. Pues nada más esto que, representa esto de la ley, la mujer que por ley no puede acercarse, no puede ser tocada ni tocar. La sinagoga también, este ámbito de estudiar la palabra, reflexionarla, pero ya llegan a ser insuficientes, ¿no? El cumplimiento de la ley sin un horizonte de vida se pierde, ¿no? Uno puede ser muy cumplidor, pero sin un horizonte, sin un sentido de vida, el asunto queda truncado, la vida no se realiza. Entonces, Jesús se presenta en el Evangelio así como la vida, ¿sí? Denle de comer, resucita, es vida, es el horizonte nuevo de la persona, no el cumplimiento de las cosas, por muy religioso que sea uno, por muy cumplidor. Si a la ley le falta este horizonte, este objetivo de vida, este sentido de vida, se pierde. Y la interrelación con la persona de Jesús. Claro, sí, es la relación con Jesús. Bien.
Toñito. Pues comentar, vemos nuevamente cómo en algunas situaciones muy importantes Jesús toma solamente a 3 discípulos, ¿no? Pedro, Santiago y Juan. Entonces, lo vemos nuevamente en este pasaje, cómo Jesús únicamente se lleva a ellos y cómo realiza este milagro, pero en petit comité, y pide que no lo digan a los demás, ¿no? Entonces, Jesús sigue una didáctica en donde va a sus apóstoles educándolos, dándoles el mensaje, pero poco a poco, ¿no? Entonces, él sabe muy bien cómo ir dosificando. Entonces, así debemos ser nosotros, ¿no? Entendamos muy bien cómo Jesús, pues, nos va didácticamente llevando en nuestra propia vida de salvación, así como llevó a sus apóstoles. Muy bien, muy bien. Me encanta la reflexión de hoy y me encanta el evangelio de hoy, del domingo, por supuesto. Y pues les agradezco mucho a todos y nos estamos viendo. Bendiciones. Bendiciones.